Bueno, vamos a entrar ahora sí a la materia, a la introducción de la hermenéutica. Introducción a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, hay un pasaje en 1 Corintios 12 al 10 donde habla de los dones espirituales que el Espíritu Santo da y habla de aquellos que tenían la habilidad sobrenatural de hablar un idioma que no conocían. Este es un tema que después vamos a ver, a desglosar en detalle de qué se trata, pero lo que vemos es que el Espíritu Santo da a algunos la capacidad de interpretar esos idiomas o esas lenguas, y dice que cuando dice y a otros se le da interpretación de lenguas, esta palabra, interpretación, es la palabra hermeneia. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Esto sucedió porque hubo un general griego que se llamaba Alejandro Magno, alrededor de 350 años antes de Cristo, que tuvo un gran imperio que se expandió por todo el mundo hasta llegar a la India. Fue un gran conquistador griego antes del Imperio Romano, y esto hizo que a través de todo el mundo de su época, conquistado por Alejandro, los griegos tuvieran un imperio en el cual la cultura griega se expandió por todo el mundo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, la cultura griega era una cultura expandida, inclusive en la misma Jerusalén, y era el idioma que todo el mundo hablaba, el idioma universal, así como en nuestros tiempos es el idioma, el inglés. En aquel entonces era el griego, y por eso nuestro Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo con algunas secciones de arameo. Y esta palabra hermeneia, que significa interpretación, es una palabra que viene del dios Hermes de la mitología griega, que era supuestamente el intérprete, el mensajero de los dioses, pero en realidad la palabra hermeneia significa sencillamente interpretar, explicar, esclarecer o traducir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la materia de hermenéutica, lo que queremos es interpretar el texto bíblico, la palabra de Dios. Queremos explicarlo, el significado, entender su explicación de ese verso que estamos leyendo o de ese capítulo. Queremos esclarecerlo, hacerlo claro. Y queremos también, pues, desde luego queremos traducirlo. Queremos que el mensaje que se dio a esa audiencia en aquel entonces podamos entender qué se quiso decir. Entonces, esto es lo que significa la palabra hermenéutica: interpretar, explicar. Y una definición que es muy conocida y muy útil es que la hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para interpretar la palabra de Dios, las escrituras, correctamente. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios. Lo puedes repetir desde tu lugar si quieres, así funciona la educación. La hermenéutica, ¿qué es? Lo pueden ver aquí en pantalla, es el conjunto de reglas y principios para interpretar las escrituras correctamente. Una labor muy importante. Y hay algo importante en cuanto a la hermenéutica, que la hermenéutica es tanto una ciencia como un arte. Las ciencias son un conjunto de principios de conocimiento, principios establecidos. Por ejemplo, para que un texto tenga significado, tienes que ubicarlo en su contexto, saber de qué se está hablando, quién es el que está hablando, qué es lo que está diciendo. Entonces, esa es una regla de la ciencia de la hermenéutica, que tienes que prestar atención al contexto de un texto. Pero también la hermenéutica es un arte. Es un arte porque el arte incluye el artificio del artesano, incluye que la persona que interpreta, el intérprete, él se acerca al texto utilizando su criterio, su conocimiento en el cual se ha preparado, sus observaciones del texto, y toma decisiones sobre el significado. Trata de entender qué está queriendo decir el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en este capítulo 2 de Timoteo. ¿Qué es lo que dice en este texto? Y el intérprete utiliza el contexto de lo que ha observado, de su conocimiento, si conoce los idiomas originales, de los idiomas originales bíblicos, y toma una decisión. Por ejemplo, hay palabras que significan, que tienen 2 o 3 significados, la misma palabra. Y en el griego, por ejemplo, cuando en el Padre Nuestro el Señor Jesús nos enseña a orar, dice, mas no nos metas en tentaciones, sino líbranos del mal. Esa palabra tentaciones, la palabra peirasmos, puede significar tanto una prueba en tu vida, no nos metas en pruebas, en dificultades en las que nuestra fe es probada, pero también puede significar tentaciones internas,
Entonces, ahí es donde el intérprete, el traductor bíblico, hace una decisión. Traduzco en la Biblia al idioma español la palabra prueba o la palabra no nos metas en pruebas o la palabra no nos metas en tentaciones. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir en esta oración? Y ahí entra el contexto el arte del intérprete. Entonces, la hermenéutica es una ciencia porque hay principios establecidos para una correcta lectura de un texto, pero también es un arte porque requiere también que tú utilices tu criterio al interpretar, y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, por eso es que hay tantas malas interpretaciones y tantas doctrinas falsas que abundan. La Biblia, la razón por la que tenemos que interpretar la Biblia, en primer lugar, es porque la Biblia es divina. La Biblia dice ser inspirada por Dios. La Biblia dice venir de Dios. Muchas veces en la Escritura vas a escuchar las palabras porque así dice el Señor. Y eso es maravilloso porque comparas la Biblia con otros libros de otras religiones o de filosofías o de pensadores o de poesía, pero la Biblia tiene el poder de Dios y es Dios hablando. Vino de parte de Dios. Los creyentes, por supuesto, creemos que Dios habla a través de las Escrituras. Hay gente que no es creyente, hay gente que no cree. Dice la Biblia que no es de todos la fe. Hay gente que se acerca a la Biblia con mucha falta de respeto, o que hay pasajes difíciles de la Biblia que no entienden y entonces hacen una crítica, una queja. ¿Cómo puedes tú creer en ese libro cuando tiene este versículo? Y no entienden los contextos literarios, ni lo que estaba sucediendo, ni por qué se incluyó esa sección en la Biblia. Pero hay gente que son maestros de Biblia, así como los maestros de religión o de filosofía, pero que su corazón no ha tenido un encuentro con Jesucristo, no son salvos, y uno tiene que tener cuidado porque a veces la gente más difícil es la gente que más cree que sabe, o puede ser que realmente saben, la gente que más sabe, pero que no tiene un corazón sensible a Dios. Y eso es lo que sucedía con los fariseos, los escribas, los saduceos en el tiempo de Jesús. Muchos de ellos se jactaban de conocer las Escrituras, pero su corazón no fue sensible cuando vino Jesús, sino que lo rechazaron y crucificaron.